Hola amigos, bueno, aquí llegó el día, llegó el momento, súper emocionado de estar compartiendo sobre este tema, ya que, bueno, muchos de nuestra comunidad nos han preguntado que cómo es eso, que lo que estamos haciendo, educar a nuestros hijos en casa, y bueno, llegó el día de compartir y darles herramientas a aquellos padres que quieren tomar la decisión de instruir sus hijos en casa. Sí, este es un tema que realmente, bueno, desde que empezamos nuestro proceso de maternidad, paternidad, desde que Dios nos bendijo con el tener hijos, ya también Dios como tal había dado la instrucción. Desde que tuvimos a nuestro primer hijo habíamos mirado que eso era lo que realmente queríamos o más allá de eso, pues también, como les digo, Dios nos había mostrado, ¿ok? Y bueno, estaba eso de enseñar y educar a nuestros hijos desde el hogar. Esto es parte de la historia para que comprendan también por qué nuestros invitados del día de hoy, ya cuando tenemos a nuestra segunda bebé, que ya Fernando estaba un poco más grande, que veníamos dando la instrucción en cuanto a valores, principios bíblicos principalmente, ya veníamos haciendo esa enseñanza desde el hogar, desde el vientre, desde sus primeros añitos a Fernando. Ya ahora viene Alesia, ¿ok? Una nueva enseñanza, una nueva vida para seguir instruyendo, y por supuesto, como Fernando estaba más grande, ya tocaba como tener más herramientas, más parte, como diríamos, académica o más de área motriz, ¿verdad? Entonces empezaron a surgir todas esas inquietudes que, ok, y ahora, amor, Ahora, ¿qué vamos a hacer? empezó la oración, empezó el clamor al Señor. Señor, si tú nos has demandado esto, si tú nos has mostrado esto a través de tu palabra, nosotros necesitamos herramientas, necesitamos enseñanza específicamente para cada área de la vida de nuestros hijos. Y bueno, empezamos a clamar realmente para este proceso, ¿no? Confiando en el Señor que lo iba a proveer. Sí, también quiero compartir que en cada etapa de nuestra vida, cuando éramos solteros, bueno, mucho antes de conocernos, estuvimos preparándonos, porque la idea no es vivir lo que a nosotros nos parece la vida. Una vez que nosotros conocimos al Creador y que Él tiene un libro que guía todas las cosas y todas las áreas de la vida, porque el Creador sabe para qué fuimos creados, entonces Él nos indica la forma en que debemos de vivir. Entonces, siendo solteros es prepararnos en la soltería, luego cuando iniciamos, la amistad con propósito de matrimonio, entonces prepararnos cómo es el matrimonio en Cristo, cómo Él lo diseñó para vivirlo a plenitud, porque Él vino a darnos vida, y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Pero hay leyes y principios que rigen esos diseños. Es como la ley natural, las leyes físicas que mantienen un orden en todo el sistema. Hay leyes que rigen el matrimonio, los roles del esposo, de la esposa. Y bueno, y efectivamente, como venimos con ese sentir, una vez que, bueno, vamos a ser padres, cuando nos enteramos y que ya somos padres, wow, vamos a hacer esto. Inclusive mucho antes, porque cada niño que Dios nos ha bendecido con cada hijo, han sido en oración: Señor, bendícenos, Señor, haz como tú quieras. Y bueno, una vez teniendo esa inquietud y ese deseo, es prepararnos. Y ya teníamos la determinación de hacerlo así. Pero, como dice mi esposo, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? El cómo, que fue dándole forma a esa determinación de qué vamos a hacer una vez que estén, cómo lo vamos a educar, cómo lo vamos a enseñar, cuál va a ser el patrón. Y el patrón, como le dije al inicio, no es lo que nosotros queremos de nuestros hijos, es lo que demanda Dios qué hacer con nuestros hijos. Porque si decimos que somos cristianos, es porque nos guiamos por el cristianismo, nos guiamos por la Biblia y nos guiamos en el diseño que Él quiere que vivan sus hijos, ¿ok? Sí, entonces bueno, para continuar esa vivencia, pues de ya cuando llega Alesia, Me voy a ausentar. ya estábamos intencionalmente clamando por esto, pues sabíamos que debíamos educarlos desde el principio, desde el vientre, desde las primeras añitos, ¿verdad? Pero ahora necesitábamos más herramientas, como les estaba comentando. Empezó ese clamor, empezamos a orar por ese ministerio, por eso que nos iba a dar el Señor para tener más conocimiento o para tener más herramientas, ¿no? Y en el proceso que también, bueno, Dios fue creando una nueva vida, comienza el ministerio que nos ha dado para la enseñanza también de sus principios en cuanto a la familia, al matrimonio, embarazo, parto, que ya ustedes han visto. Pues a partir de allí Dios añade una familia que deseaba prepararse para esa etapa en la que ellos estaban. Ellos estaban en su primer embarazo, pues estaban gestando mamá,
y ellos nos contactan, ¿ok? Para iniciar el curso prenatal. Entonces fue cuando, bueno, nos reunimos, ellos empezaron su curso prenatal y en esas conversaciones, por supuesto, ellos nos comentan que ellos son educadores en un ministerio que precisamente habla del homeschool, o sea, o de la educación en casa. Cuando ellos nos dicen esto, fue como, oh Señor, gracias, o sea, llegó el ministerio, llegaron los hermanos, llegaron la familia de fe con la que nos vamos a educar y nos vamos a preparar para esta etapa a la que ahora tú, ya desde que nos diste la bendición de los hijos, nos has mandado, pues, ¿no? Entonces allí en ese punto dijimos, hermanos, ustedes son respuesta de la oración que venimos haciendo, porque venimos orando para poder saber, no sabemos nada de lo que es ya como tal directamente la educación en casa. No es que no sabíamos nada, sabíamos el principio de hacerlo, más no, como les digo, esas herramientas para las edades, para las diferentes etapas de nuestros hijos. Entonces allí ellos, bueno, por supuesto nos hicieron el enlace a ese ministerio llamado Jukun, que es una escuela de transformación del pensamiento cristiano, ¿ok? En donde pues tienes unos ciclos o un tiempo de preparación para educarte pues bíblicamente en las áreas de la vida, y en esta área de la familia estaba la educación en casa. Nosotros inmediatamente en ese tiempo de pandemia pues decidimos hacerlo. En ese momento no teníamos los recursos, no estábamos bastante... Permiso, se despertó Amelia. Amelia ahora. Estábamos bastante, en una situación financiera bastante difícil, en una situación donde veíamos la mano y la misericordia de Dios en todos los aspectos, y en este caso, bueno, ese ministerio, llegando a acuerdos, pues pudimos realizar la preparación, ¿ok? Para poder educar a nuestros hijos o tener las herramientas. Entonces allí, bueno, justamente esta pareja, que es la que es invitada de hoy, Bianca, y su esposo Daniel, estos hermanos pues abarcaban el área de lo que era el homeschool. Ellos nos dieron el área de lectoescritura, el área incluso también de lo que era motricidad fina, motricidad gruesa, o sea, explicar diferentes etapas, ¿okay? Que íbamos a abordar con nuestros hijos. Entonces, después de esto, ya una vez, bueno, nos tocó también pues darle más profundidad y aprender más, ¿ok? Que estos puntos los vamos a tocar otros ministerios y otras instituciones, para que ustedes, los que ya pues vayan teniendo esa inquietud y esa orden del Señor, pues puedan ejercerlo, ¿no? Con toda la libertad y con todas las herramientas bíblicas y con toda esa comunidad de fe que nos da nuestro Dios. Entonces, bueno, así inició nuestro proceso de enseñanza como hogar que educa, y ya con la determinación pues de obedecer al Señor cuando nos dice que, bueno, y los padres hablarán a sus hijos en todo tiempo, Deuteronomio 6:7, en el hogar, en el camino, en la entrada, en la salida, al acostarse, al levantarse. Pero bueno, ya voy a darle paso a nuestros invitados, a nuestros hermanos, para ir conversando más. Y así es como Dios, una vez que nosotros tomamos la determinación, Dios, como buen padre, también va guiando y va abriendo ese camino, ¿ok? Alineando las cosas para que se cumplan sus propósitos, los propósitos de Dios en cada vida, que responde a su llamado y le ama profundamente. Bienvenidos, hermanos. Soy Daniel, Bianca, y por ahí debe estar Alicia, porque ya vi que le estaban haciendo. Está nuestra pequeña Alicia. Gracias. Hola, hermano. ¿Cómo están? Hola. Mira, aquí está. Emocionado. Salud. Hoy y dar claridad a nuestros hermanos. Bueno, vamos a empezar con también parte de su testimonio en cuanto a la educación en casa, el principio bíblico, o cómo ustedes pues toman la decisión o llegó el momento de la claridad bíblica, ¿no? Con respecto a esto, realmente. Hermanos, cuéntenos. Bueno,
Para hablar un poco de nuestro transitar a entender el tema de la educación, bueno, fue bastante difícil, ¿verdad? Tuvimos que, en la Escuela de Maestros para las Naciones, realizada por Jucún, acá en Ciudad Guayana, en Estado Bolívar, Venezuela, realizada por nuestros misioneros muy amados, Mónica Quiroga Niño y Oscar Quiroga. Nosotros entramos a esa escuela con el deseo de aprender, con el deseo de ser transformados en nuestro pensamiento y todo esto. Y la escuela fue enfocada mucho en el tema de la educación. Entonces nosotros ya veníamos trabajando durante muchos años con el tema de la educación. Amábamos entrar a los colegios, amábamos entrar a todas estas instituciones y enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y allí se comenzó a hablar sobre cómo las filosofías de este mundo, las ideologías de este mundo, permean la educación, ¿verdad? El ateísmo, el evolucionismo, el humanismo, permean la educación de tal manera que los niños son discipulados para desobedecer a Dios, son discipulados para no creer en Dios, son discipulados para ser maestros en muchas áreas de la vida, pero menos en obedecer y en temer a Dios. Entonces eso a mí al principio, wow, me encantó, pero en ese momento no tenía hijos y no me sentí retado hacia la idea de tener que educar a mis hijos en casa, ¿verdad? Porque estas enseñanzas nos llevaron al principio bíblico de que los hijos son propiedad del Señor, ¿verdad? De que los niños son propiedad del Señor y que los padres son los principales educadores de los hijos. Al principio a mí esto no me confrontó tanto, ¿verdad? Porque yo no tenía hijos. En ese momento yo no pensaba tener a mi niña, o no pensábamos tener a la niña que teníamos ahorita, en este momento. Pero al escuchar que la educación a los hijos debe ser dada por los padres y que históricamente siempre fue así, solo que en un punto de la historia, con la industrialización de la humanidad, con la revolución industrial, ¿verdad? Con la feminización de la sociedad y muchas otras cosas que ocurrieron, muchos cambios que trajeron, ¿verdad? Que vinieron sobre la sociedad, los niños fueron sacados de casa, ¿verdad? Tenemos a los reformadores en la historia, tenemos a grandes hombres de Dios que emprendieron universidades, pero estos hombres de Dios que emprendieron universidades fueron educados en casa. Tenemos también a muchos líderes como Benjamin Franklin, que fue educado en casa, Thomas Alva Edison, que fue educado en casa, y muchos otros grandes en la sociedad que no fueron cristianos netamente, pero fueron educados en casa. ¿Por qué? Porque en la historia de nuestra civilización, la educación en casa era el estándar en que eran preparados los grandes hombres que hicieron grandes cambios en la sociedad. Solo después vino la industrialización, vino la industria, vino esa revolución industrial que llevó a padres, a madres, a trabajar en las empresas y los niños quedaban en casa solos. Entonces, ¿qué hicieron? Formaron muchas escuelas, muchos colegios, nacieron con ese propósito. Hubieron otros que nacieron con la idea de discipular a las naciones. Y nacieron las universidades con la idea de formar a los jóvenes, de formar a esos niños que habían sido educados en casa, que habían sido preparados en casa. Y eran universidades en su mayoría teológicas. Las universidades fueron impulsadas por el cristianismo. Entonces, bueno, al entender todo este tema, al nosotros entender todo este tema y entender que bíblicamente Dios entrega a los hijos, a los padres, para que sean formados instruidos en la palabra de Dios, en entender de que ellos son del Señor y tienen que ser guiados por el camino de Dios, ¿verdad? Y no pueden ser guiados por filosofías huecas o por religiones vanas o por otro maestro. Incluso si ese maestro enseña cristianismo, nuestros hijos deben ser instruidos primeramente es por sus padres, ¿verdad? Es por los padres. Esto es lo que enseña la Escritura. En Deuteronomio 6 lo podemos ver, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos escudriñar y leer la historia divina, la historia de las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, y darnos cuenta de que nosotros, como padres, tenemos la responsabilidad
de educar, instruir a los niños en la palabra de Dios, en el temor del Señor. La sociedad actual educa a los niños para ser útiles en una empresa, para ser útiles en un trabajo, para que sean útiles en la sociedad o para que sean alguien en la vida. La palabra de Dios nos enseña que ya somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto ya somos alguien de gran valor y de gran estima en las manos de Dios. Solo que necesitamos ser formados en el temor del Señor, en la obediencia a Dios, y una vez tengamos el temor del Señor en nuestro corazón, va a venir con ello la sabiduría, ¿verdad? Y los conocimientos, sean en el área política, sean en el área artística, y vamos a saber usar todos esos conocimientos para la gloria de Dios, para la gloria del Señor, ¿verdad? Como dice un dicho por ahí de Buddy Bauchman, si hemos preparado a nuestros hijos para ser grandes abogados, grandes médicos, pero no los hemos preparado para obedecer y temer al Señor, hemos fracasado. Y en eso ha fracasado la sociedad a nivel mundial en gran parte de la historia. Ha preparado a sus hijos para ser grandes empresarios, grandes emprendedores, grandes hombres en la sociedad, pero no los han preparado para temer y obedecer a Dios. Y ese es el propósito de la educación en casa. Entonces, nosotros cuando entendimos esto, no teníamos a Licha. Y yo me guardé todo esto para mí. Dije, bueno, no necesito aplicar esto, no necesito enseñarlo como tal. Eso fue en el 2018. ¿2018? Sí, 2018. No, 2019. En noviembre de 2019. Noviembre de 2019. Entonces yo dije, bueno, no necesito aplicar esto, no tengo hijos, ¿verdad? No tengo que, porque esta parte de la escritura es muy confrontante para la sociedad actual, porque crecimos en un sistema en donde los niños apenas ya tienen 3 años, van a una guardería, 4 años están en una guardería, 5 años están en el kinder, 6 años ya están en primer grado, 7, 8 años ya están en segundo grado, y así van. Entonces, nosotros nos formaron con una mentalidad escolar, ¿verdad? Que pensar contrario a esa mentalidad escolarizada nos cuesta mucho. Entonces, cuando escuchamos el principio bíblico sobre la educación, no solamente en casa, sino sobre la educación en general, nos confronta demasiado. Choca con la cosmovisión bíblica que tenemos sobre la educación. Y con cosmovisión me refiero a la idea que tenemos de cómo vemos la educación, ¿verdad? Nos choca, y a mí me chocó mucho. Entonces yo decía, si a mí me chocó, no me quiero imaginar a la gente cuando yo le enseñe que tenemos que educar a nuestros hijos en casa. Que si somos cristianos, estamos llamados a educar a nuestros hijos bajo los mandamientos de Dios en nuestro hogar, a formarlos para que teman al Señor y para que obedezcan a Dios en nuestro hogar. Claro, de ahí surgieron muchísimas preguntas, muchísimos debates, y recuerdo que en la MPN estuvimos 3 meses, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hablando sobre el tema de educación en muchísimas áreas. Y eso fue un romper muchas estructuras, romper muchos pensamientos, romper muchas cosas que teníamos en nuestra cabeza que no eran como Dios lo establece en su palabra, como Dios lo establece en la Escritura. La palabra de Dios siempre la sectorizamos al área religiosa, pero no la llevamos al área que llamamos secular, ¿verdad? Entonces lo que es la educación lo vemos como algo secular. Lo que son las artes lo vemos como algo secular. Y tenemos un doble ánimo, una falsa dicotomía. Dividimos lo espiritual de lo secular. Y esa es una de las razones por las cuales no vemos a Dios actuando en la educación. Y si no vemos a Dios actuando en la educación, mucho menos vamos a ver a Dios actuando en la educación por medio de los padres sobre los hijos en el hogar. Se nos va a hacer más difícil. Entonces, debemos entender, todos los que nos están viendo, que la palabra de Dios se aplica a todas las áreas de la vida. Dios es el que gobierna todos los conocimientos, llámese artes, llámese educación,
llámese medicina, llámese política, llámese abogacía. Dios gobierna todos esos conocimientos, solo que debemos aprender cómo se aplican los principios de Dios a cada uno de estos conocimientos. Y como es el de ahora, la educación. Oh, buenísimo, buenísimo. Y bueno, y replicamos cada una de tus palabras y lo que estás diciendo, y de verdad que es algo que confronta cuando nosotros deseamos, cuando un padre dice, quiero lo mejor para mi hijo, y lo mejor que viene siendo, lo mejor proviene de Dios, ¿ok? Y yo acotar algo, que hoy en día la sociedad pide justicia, dice que hay mucha injusticia, que hay mucha corrupción, que hay muchas cosas que no deberían de pasar en la sociedad. Pero, ¿qué ha ocurrido? Como lo dijiste, los hijos han sido afilados para que eso ocurra así. Voy a leer esto. ¿Qué pasa cuando sacamos a Dios del asunto y su palabra no es la que determina la verdad en los currículos escolares? En 2 Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, si vamos a educar, que es el arte de enseñar conocimiento, la moral y todo eso en el niño, ¿ok? O un individuo, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es que de allí viene, de la palabra de Dios. Entonces, si sacamos la palabra de Dios como la han sacado a lo largo de la historia, entonces los frutos los estamos viendo. Una sociedad que carece de justicia porque ha sacado de los currículos que enseñan a nuestros hijos la justicia real que proviene de la palabra de Dios. Y me encanta el otro versículo, estoy leyendo 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y el 17 dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La buena obra que podamos hacer viene de la consecuencia de haber crecido bajo la formación en la palabra de Dios. Y algo impactante que a mí me sacudió en estos tiempos de estudio es cuando nos dieron la comparación de que nos imagináramos al pueblo del Señor, al pueblo Israel, que somos ahora en Cristo, pero en ese tiempo donde Dios había formado la nación, que Él ya había establecido las leyes, las normas, esa vivencia, esa parte de las responsabilidades del hogar, y como padres esa es una de nuestras responsabilidades. Y ellos nos preguntan, imagínate que en ese tiempo los israelitas hubiesen mandado a sus hijos a ser educados por otros pueblos, por los filisteos, por los cananeos, por los amorreos, por quien sea, por los egipcios. ¿Qué iban a aprender cuando en esa cultura o en esos pueblos no estaba Dios como creador del cielo y de la tierra, como el rey de reyes, como el señor de señores? No era ese el Señor. Entonces, que era mandado para esos lugares, ¿qué aprendía? Aprendía lo que eran las costumbres de ese lugar. Iban a aprender sus ídolos, iban a aprender sus dioses. Entonces ya, por supuesto, por ser las primeras bases en los niños, donde ellos, por supuesto, como siempre decimos, son esponjas, retienen, porque Dios hizo esto como precisamente para el diseño de la familia, el diseño de los individuos, que captaran desde los primeros años, las primeras bases, ¿verdad? Fácilmente, pues iban a tener ese consumo de religión. Y una de las cosas que también, pues, los principios también que se tienen que tener en cuenta es que lo que dice la palabra, de Dios es todo, por Él, para Él, todo existe por Él y todo existe para Él. O sea que es como tú dices, hermano, si sacamos a Dios de los asuntos por creer que hay una vida secular y hay una vida religiosa, allí es donde viene el desastre o las situaciones difíciles en nuestra familia, de perder el control o de perder incluso a nuestros hijos en su enseñanza, en saber quién es Dios a través de nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por no tener conciencia de que de Dios es todo, para Dios es todo y por Él ha sido creado todo. Y ahí entran nuestros hijos. Que aunque podamos decir que sacamos a Dios, es algo que no es posible, ¿no? Sacar a Dios porque Él es todopoderoso, Él está presente. Simplemente que Él como juez justo, bueno, llegaremos al punto del juicio de Dios. O sea, realmente vamos a rendir cuenta de la forma en que estamos llevando nuestra vida y nuestros hijos forman parte de nuestra vida. Entonces, es tremendo y nos debe llevar a la reflexión como padres, ¿ok? De cómo estamos llevando esa crianza. Dios nos ha dado un nuevo ser humano
que nos bendice y también tiene un corazón totalmente preparado y capacitado para recibir y para plasmar las primeras huellas e impresiones en su mente que van a ser el fundamento para a lo largo de su vida. Amén. Y hermano, Estaba buscando aquí, estaba buscando, te lo estoy escuchando. Creo que, bueno, quiero leer, estaba escuchando lo que decían y me vino esta palabra a la mente sobre la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, aquí está hablando de la sabiduría que se enseña en los colegios. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y esto sonará bastante extremista, bastante fanático, dirán algunos, bastante religioso, pero es lo que dice la Escritura. Mira lo que dice más abajo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y luego en Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Están instruyendo a los niños en los colegios en el temor del Señor? Esa es la pregunta. Más bien, Que a mí siempre... lo instruyen para desafiar a Dios. bueno, entonces aquí vamos a responder unas preguntas que precisamente hacían en este tiempo de donde estábamos hablando de la educación. Entonces, ¿es pecado que yo lleve a mis hijos a una educación que no sea en casa? Vamos a aclarar eso. Vamos, bueno, yo quiero decir algo. Y de verdad, gracias a Dios por este tiempo, porque no hay nada con temas profundos y respuestas que estén concentradas en la palabra de Dios. Entonces, yo hoy estaba analizando eso, porque yo quiero que los que nos están escuchando y los que van a escucharlo después, aquí no estamos criticando o no estamos de decir, tú estás pecando porque estás enviando. O sea, si te sientes confrontado, aquí está, lo que estamos diciendo es que como padres debemos de evaluar lo que están consumiendo nuestros hijos, no solamente lo que están viendo en la pantalla. Es más peligroso lo que están haciendo porque un profesor, ellos lo toman como autoridad. Es lo que ellos van a decir, lo que va a decir ese profesor va a ser tomado por ese alumno como parte de la autoridad que nosotros como padres estamos cediendo. Ahora, los colegios son pecados, en sí mismos no lo son, sino el currículo que están desarrollando, sí. Es como decir, ir al cine es pecado, no es pecado, pero la película o el mensaje de la película podría ser pecaminoso para nosotros mismos como adultos y para nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que razonar, tenemos que evaluar qué tipo de currículo está recibiendo nuestros hijos en la institución que estemos llevándolo, porque podemos llevarlo a una institución que dice ser cristiana y de repente no, mi hijo está asistiendo a un colegio cristiano, pero ¿cuál es la doctrina o cuál es el currículo o cuál es la enseñanza que están llevando a cabo o están desarrollando en esa institución? Ese es mi opinión para los padres que nos están escuchando. Ir más allá, profundizar, porque... Sí, también, claro, es como tú dices, Daniel, que muchos lo catalogan como algo extremista, esta situación o este tipo de enseñanza, pero porque argumentan que, bueno, pero en las escuelas le van a enseñar eso y para eso estamos en casa, para nosotros terminar como de aclararles, tal. ¿Qué puedes opinar al respecto de este argumento? Para enseñarle. Yo, bueno, voy a hablar en cuanto a eso. La verdad es que educar en casa no es un llamado nada más, es un mandamiento.
dado por Dios en Deuteronomio 6:7, en Josué 1:8. O sea, el Señor nos manda y nos dice que nosotros, los padres, somos los responsables de lo que nuestros hijos le enseñan. Entonces, bien sea que le enseñen bíblicamente o no bíblicamente. Entonces, en los colegios, como decía nuestro hermano Raúl, en los colegios los currículos está plagado de todo lo que es, de todas las enseñanzas que alejan al niño de Dios. Entonces, le enseñan la evolución por medio de la biología. Por ejemplo, si le van a enseñar el lenguaje, no le van a enseñar, bueno, sí. No le van a enseñar, por ejemplo, bueno, Dios creó el lenguaje para poder comunicarnos con Él, que ese es el principio del lenguaje, esa es la verdad. Lo que le van a enseñar, bueno, no, el lenguaje fue distorsionado desde el principio, hubo una evolución, entonces esa evolución fue a través de un mono, fue a través de un mamífero, después vinieron las cavernícolas y así todo lo conocemos ya que hemos ido a los colegios, pero no le enseñan la base que Dios creó el lenguaje perfectamente, que Adán habló con Dios perfectamente, no por medio de sonidos, ni como los picapiedras, ni los cavernícolas, sino todo perfectamente con orden, como Dios lo hizo, o sea, porque Dios es majestuoso, maravilloso y es perfecto, y Él hizo todo perfecto. Entonces, la Biblia está llena de todas las materias que enseñan en un currículo normal, con un contenido. La matemática podemos decir que es absoluta. O sea, que todo el universo, en Salmos 19 dice que, déjeme decirle, ahí mi amor, Salmos 19. Que este astrónomo cristiano, Juan Kepler, descubrieron que los cuerpos celestiales se mueven de acuerdo a leyes matemáticas y que por lo tanto el orden matemático del universo es una forma como el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínate, este hermano cristiano, astrónomo, él razonó la matemática de esa manera, de que la matemática es absoluta y la podemos ver en el universo, que todo tiene un orden, que todas las leyes tienen ese orden, pero no le van a enseñar a sus hijos eso. Ellos le van a enseñar totalmente lo contrario, totalmente a regirse por unas ecuaciones o por unos métodos que no llevan al niño a razonar, sino a frustrarse con la matemática, a entender para qué sirve esto, o sea, yo no quiero nada con esto, odiar la matemática hasta que llegan adultos y no quieren. La matemática la va a ver para que sepa contar el dinero, para que sepa cómo organizar X o Y cosas, pero no la va a ver como una prueba de la existencia de Dios, por ejemplo. Exacto, entonces ese es el problema, que por ejemplo a mí que estudié en una carrera que era de mucha matemática y como ingeniería, la mayoría de mis profesores eran ateos y ellos no enseñaban solamente la matemática, ellos enseñaban su cosmovisión atea, ellos enseñaban su cosmovisión. Entonces, como un profesor que va a enseñar, por ejemplo, número de operaciones, te va a poner una película de Charles Darwin. ¿De dónde? O sea, ¿qué viene que yo tuve un problema con un profesor con eso? O sea, ¿cuál es o sea, ¿por qué tú me tienes que poner Charles Darwin si lo de usted es operación de matemática? Y él me dijo, no, porque ustedes necesitan saber la verdad, su verdad, no la verdad que dice la Biblia. Entonces, allí se están enfrentando los niños con la biología, la evolución, con la historia, todo eso, todos esos niños se están enfrentando y los padres creen inocentemente que, bueno, yo en casa puedo contrarrestar eso que le están diciendo. Ya va. ¿Cuántas horas permanecen los niños en el colegio? A veces hasta 8 horas. Y más. ¿Y cuántas horas dedicas tú a enseñarle al niño? 1 hora. ¿Tú crees que 1 hora va a contrarrestar todo lo que el profesor le ha dicho? No, eso no lo va a poder hacer. No es posible. No es posible. Y no solo es la cuestión de lo que están enseñando a través de los currículos, sino es lo que ellos viven con tantas personas alrededor,
con tantas creencias, con tantos patrones, con tantos hábitos pues que ya tienen también otros niños, o los mismos profesores. O sea, aquí también entra la parte que han preguntado muchísimo, la parte de la sociabilización. O sea, que cómo es eso de educar en casa. Ustedes no pueden tener a un niño en la burbuja, ustedes no pueden negarle el derecho a socializar. Y aquí también hay que aclarar este punto, porque no se trata ni de negarles eso, ni de no hacerlo. O sea, como que piensan que la educación en casa es la familia cerrada en 4 paredes y no hay absolutamente más nada. Una de las cosas que yo le decía a la comunidad, pues a través de los videos que había colocado, es que nuestros hijos sí sociabilizan con las personas que nosotros decidimos. Es decir, nosotros tenemos una comunidad de fe, nosotros tenemos una comunidad de niños homeschool, o sea, o educándose en casa, tenemos una comunidad eclesiástica, los niños en la iglesia también, que son parte de un cuerpo de Cristo, ellos tienen comunión con la iglesia, no solo un domingo, sino en la semana. Ellos tienen encuentros, ellos tienen la misma visión para poder ir abordando cada día de nuestras vidas que nos regala el Señor esta enseñanza. O sea, quién es Dios en todas las áreas. Entonces ya por ahí se derriba ese argumento de que los niños no socializan, porque no es la verdad y no es tampoco lo que el Señor desea. O sea, Dios quiere que nuestros hijos compartan, que nuestros hijos crezcan con esa misma comunidad, con esos mismos padres, y que también, bueno, también hay una verdad que los niños necesitan, es la enseñanza de los adultos para realmente esas bases y esas verdaderas principios, pues ellos lo puedan ver modelar de sus padres, ejecutar, vivirlo, ¿verdad? Y bueno, lo tienen. Y voy a tomar eso de los padres. Los primeros seres con que ellos van a socializar son con sus padres. Hoy en día los padres están ocupados, trabajando. Y si de repente emigran, nosotros estamos aquí transmitiendo esto desde Venezuela, o emigran a otros países donde realmente hay una esclavitud de trabajo, donde a veces contacto a algunos familiares, no, salgo desde la mañana y regreso en la noche, pero mis hijos están bien cuidados, porque en lo que salgo lo dejo en el colegio y luego lo voy a buscar en la noche. Y yo, wow, o sea, pasan todo ese tiempo, sí, están recibiendo una educación exclusiva y muy concentrada y muy de alta calidad. Y yo, wow, Dios, ¿a dónde hemos llegado, no? Sí, yo le digo, chévere, los niños necesitan socializar. Papá y mamá socialicen con sus hijos, pregunten, hablen, jueguen, eduquen. Esto realmente necesita. Amén. Oye, no, pero qué decir, bueno, necesita socializar, bueno, vamos a mandarlo a un lugar como si fuera un granero donde socialice con todos los demás. O sea, el niño necesita un modelo a seguir y no puede buscar un modelo en un niño de su misma edad que también está aprendiendo. Él va a tomar el modelo de la socialización en los adultos. Ahora, ¿cómo nos estamos comportando los adultos? Es la pregunta. Exacto. Porque el resultado lo vemos en la sociedad. Sí, ¿Sabes qué noto? Dígame. ¿Sabes qué noto? Que he notado yo, que nosotros hemos perdido, o sea, nos hemos llegado como cuerpo de Cristo, como iglesia, nos hemos llegado a confundir tanto con el mundo, que hemos perdido nuestra identidad de pueblo apartado por Dios. O sea, el fundamento de toda esta teología de la educación factual o la educación en casa es que somos un pueblo apartado por Dios y para Dios, ¿verdad? Un pueblo que fue escogido por el Señor, ¿verdad? Para no ser discipulado por el mundo, para no ser enseñado por el mundo, sino para ser enseñado por Dios, ¿verdad? Y esto lo vemos en toda la Escritura. En la Escritura no vemos que los israelitas iban, bueno, hijo, párate a las 5 de la mañana, vamos para el colegio. No, los hijos, y lo dice en Deuteronomio 6, eran instruidos, y fue un mandato del Señor, y repetirás estas palabras a tus hijos, las hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. O sea, que el pueblo de Dios andaba junto para todas partes. Se instruían unos a otros,
los hijos crecían en el trabajo del papá o las niñas en el trabajo de las mamás, ¿verdad? Y eran preparados por papá y mamá y aprendían. Jesús era carpintero y su papá era carpintero, José era carpintero, por poner un ejemplo. Y esta es la cultura, no porque sea Israel físico allá, sino porque fue lo que Dios, la cultura del pueblo de Dios, que Dios le delegó a la iglesia. Pero en esta época del liberalismo teológico, donde hemos querido liberar al cristianismo de los mandamientos de Dios, hemos querido liberar al cristianismo de su aspecto santo, apartado, religioso, hemos caído en el punto en donde no vemos esto, ¿verdad? Nos hemos mezclado tanto con el mundo, en el sentido de que nos vemos entrando, siendo dirigidos por políticos corruptos, estamos acostumbrados a ser dirigidos por políticos corruptos, estamos acostumbrados a que nuestros hijos sean enseñados por un pachamama, por un brujo, por un santero, por un babalao, estamos acostumbrados a entrar a un cine y ver presentaciones de homosexuales besándose, o hasta en las películas animadas, ya nos hemos acostumbrado a esto. Y hemos llegado a tal punto de decir, bueno, hay que amar, simplemente debemos amar y respetar la decisión de cada quien, y nosotros simplemente seguimos mezclando nuestros hijos, el pueblo de Dios, y de tal forma que, como pasó muchas veces con Israel, perdían la comunión y la obediencia a Dios y terminaban practicando o adorando los ídolos de las naciones, a las cuales se sometían, a las cuales obedecían, ¿verdad? Y todo es parte de allí. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos que nos escuchan. Somos el pueblo del pacto del Señor, un pueblo llamado a ser apartado por Dios. No al extremo de olvidarnos de la tecnología y meternos en una comunidad, y tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Tenemos que buscar la instrucción de la palabra de Dios para saber cómo debemos apartarnos, cómo debemos apartar a nuestros hijos del mundo, ¿verdad? Y que puedan a la vez ser una influencia en el mundo, ¿verdad? Son dos vertientes que debemos aprender como pueblo de Dios, porque Jesús fue sin pecado, pero a la vez vivió entre pecadores, ¿verdad? Jesucristo fue sin pecado, pero vino al mundo y dio su vida por el mundo. Entonces nosotros estamos llamados a vivir sin pecado y a vivir entre pecadores y a dar nuestra vida en el mundo. Entonces, nuestros hijos son parte de ese pacto, son miembros de ese pacto, del pacto del Señor. ¿Cuál es el pacto del Señor? Vosotros seréis mi pueblo, mi especial tesoro, a vosotros escogido entre todas las naciones. Que las naciones se maten en ateísmo, se maten en homosexualidad, en el buen sentido de que nosotros debemos, pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Debemos alcanzarlos en amor, debemos salvar a cuantos podamos, ¿verdad? Debemos ir al mundo a predicar el evangelio, pero debemos cuidar el especial tesoro que Dios nos ha dado, el pueblo del pacto del Señor. Debemos mirar primero por nuestros hijos, por nuestros hermanos, y entender que fuimos llamados a ser un pueblo santo. No es difícil verlo. Amén. No es difícil verlo. Amén. Las preguntas, porque esta historia, vamos a hablar de ahora cómo es esa educación en casa y cómo nos conectamos con esos ministerios y con esas instituciones que ya tienen currículos, ¿verdad? Bíblicos, ¿ok? Y cómo es ese asunto de, pero hasta cuándo ellos estudian ahí en casa, vamos a aclarar un poco eso porque lo preguntan bastante también, no solo aquí, sino en las publicaciones. Correcto. ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje, de estudio? ¿Quién avala? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos con lo legal, que es lo más traumante de todo padre. Pero es lo legal. Bueno, La legal. Primeramente, cuando nosotros obedecemos al Señor, estamos en confianza de que lo estamos obedeciendo primeramente a Él antes que los hombres. O sea, primeramente tienes que estar convencido
de que los estás haciendo porque estás obedeciendo al Señor. Porque si no, va a llegar familia, va a llegar otras personas, va a llegar el gobierno, va a llegar todo el mundo a querer con sus críticas, algunas no constructivas, pero con sus críticas y te van a sacar del camino y vas a creer que vas a estar en un error. Pero déjame decirte que primero, la ley del Señor lo manda así, la Biblia lo manda así y nosotros lo obedecemos a él. Segundo, les voy a leer este artículo que está avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que esto es a nivel internacional. Entonces, en el artículo, anoten allí los que están anotando, en el artículo 26, también creo que Maffer lo puso lo pueden ver en su post, está escrito también en un post de ella, lo busquen en Educación en Casa, ella también lo hizo. Entonces, en el artículo 26.3 dice, los padres tendrán derecho preferencial a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. O sea, los padres tenemos ese derecho. Y también la familia, en el artículo 16.3 dice, la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Es decir, que el Estado no te puede obligar a no hacer la educación en casa. Entonces, esto es a nivel internacional. Pero hay algunos países que, bueno, no, esto es comunismo y no, esto no se hace así. Entonces allí, ¿verdad? Depende de cada país en donde esté. Tengo entendido que Chile tienes que ir a presentar examen, pero el maestro eres tú y tú vas a presentar el examen en una escuela, tú tienes que elaborar el examen. O sea, hay ciertas restricciones en algunos países más que otros, pero siempre tú tendrás el derecho de hacerlo. Entonces, lo principal que tienes que tener en cuenta es eso, si está ¿cómo te digo? El Estado te obliga a que el niño tenga que estar afiliado a una institución. Bueno, hay colegios paraguas. ¿Qué son los colegios paraguas? Los colegios paraguas son aquellos colegios online donde te mandan su currículo, un currículo que ellos establecen online, te acreditan al niño, tú tienes un certificado y eso tú lo llevas si el niño va a querer estudiar en una universidad, lo llevas con esa acreditación que es online. Entonces, una de las, para que lo anoten allí, una de las que yo recomiendo mucho, que su currículo, ya lo he investigado, es total bíblicamente. ¿Por qué? Porque hay otros colegios paraguas que no son netamente cristianos y su currículo son más como cosmovisión humanista que bíblica. Entonces, por eso que está el meollo del asunto. Entonces, tú tienes que evaluar bien que el currículo de esas instituciones, pero uno de los que yo recomiendo es Educación Homeschool, que es una institución mexicana que lo pueden buscar en Instagram, en Facebook. De todas maneras, me pueden preguntar y yo se los mando el enlace. En Instagram, en Facebook, ellos están, acreditan al niño, lo puedes ver online y puedes hablar con ellos. Claro que algunos colegios paraguas son costosos, pero es lo que yo te digo. Si el niño está en el proceso de los primeros años, que tú no sabes qué va a hacer en su vida, si va a llegar a la universidad o no sabes por qué, porque voy a eso. Por ahí vi un comentario que me dijeron, pero la hermana, ella estudió ingeniería, ¿cómo hizo? ¿Estudió en casa? No, yo no estudié en casa. Mis padres me educaron a ser una niña genio, que tengo que tener 1000 carreras. Entonces, a mí me pusieron a estudiar carreras, pero que yo no quería. Por eso yo le decía, el niño, y le decía a mi esposo, el niño ya es alguien en la vida. O sea, el niño no necesita netamente un título universitario para ser alguien en la vida. No, él ya es alguien en la vida porque fue creado imagen y semejanza de Dios. ¿Ves?
Entonces, yo no puedo crear en el niño ser un ingeniero, un matemático, un doctor, si él no lo quiere hacer. Y bueno, si ese no es el propósito que Dios estableció por él. Yo quería ser misionera, pero a mí me pusieron a estudiar administración de empresas, ingeniería industrial, contaduría, me pusieron a trabajar en Edelca, o sea, un poco de cosas, porque mi papá, ellos no estudiaron en la universidad en su tiempo y ellos creían que de esa manera veían que iba a ser alguien en la vida. Entonces, cuando me gradué, yo lo que hice, darle el título a mi papá y me fui a hacer misiones con mi esposo. Entonces, eso es lo que pasa. Pero si, por ejemplo, Alicia quiere ser, por ejemplo, mi hija pequeña, quiere ser artista, ilustradora, yo voy a, le hago su educación en casa y si porque hay estados que yo puedo llevar mi currículum, el currículum que hago yo como madre, mis registros, que es una carpetica donde tú vas a llevar todos tus registros y yo lo llevo allá y ella hace un examen para entrar a la universidad y la aceptan. Porque hay instituciones online o en otros, como les digo, otros países que avalan eso. Porque la educación en casa, por ejemplo, aquí en Venezuela, eso está iniciando, pero en otros países ya está más avanzado, o sea, ya lo avalan, ¿no? Tu hijo educación, bueno, ok, no, y ya los niños educados en casa tienen mayor rendimiento en la universidad que otros niños. Eso es plenamente comprobado. Trabaja como Dios desea con la individualidad de cada ser humano, que es lo que acabas de decir, clave para todos, que en la educación en casa tú te vas a dedicar a ver para qué a tu hijo. ¿Qué talento, qué habilidad él es para poder ejercer lo que ya Dios desea que él ejerza? Entonces para eso es ese tiempo. Y yo también quiero decir que se trabaja de una forma integral, porque Dios desea que tengamos un desarrollo integral, ¿ok? No es nada más recibir un conocimiento específico en un área específica, sino trabajar en el carácter de nuestros hijos, en aquello que lo va a moldear a ser no solamente un profesional, sino un ciudadano que aporte verdaderamente bajo la justicia de Dios. Eso no podemos perderlo en la perspectiva de lo que educamos en casa. Estamos claros que estamos educando y formando a un nuevo ser humano que Dios creó para la gloria de Él, y eso implica obediencia. Y un niño que no se sujeta a sus padres, mucho menos se va a sujetar a Dios que no lo ve y a otras autoridades que están fuera del contexto familiar. Entonces tocamos el punto de la legalidad, porque bastante lo preguntan. También tocamos el punto, bueno, el propósito principal, pero muchas mamás se sienten como, o papás, están preguntando los artículos. Esto, cómo voy a enseñar, cómo se avalan las notas. Ya también tocamos los colegios paraguas o los colegios ministerios, porque hay colegios y ya ministerios que tienen precisamente, o sea, enfáticamente lo que es currículo para poder aportar a la familia lo que deben ir como ejercitando en cada niño, ¿no? Y creo que es algo muy importante, porque también como madre lo he vivido y ha sido un constante renovar, ¿verdad? Mi día a día renovar, el no sentirme capaz. Pero cuando el no sentirme capaz va en mis emociones, en mis sentimientos, porque no es la palabra de Dios lo que me lo dice. El Señor me dice a lo largo de la Escritura, yo te creé para esto, yo te doy las herramientas, yo estoy contigo, yo creé a tu hijo y él es mío, y tú eres un instrumento para llevarlo. El Señor siempre nos va bíblicamente hablando, ¿no? Esas son mis emociones, pero las vivo yo constantemente, y Bianca, ella es como mi mentora. Yo siempre le escribo, hermana, ay, tengo una crisis. Ella es mi dula en ese aspecto. Yo fui su dula en el embarazo, ella es mi dula en eso, porque yo paso por ese proceso y sé que ella también. Todos lo pasamos. Ahora muchas tienen sus mentoras porque lo necesitamos. Para eso es la comunidad de fe, para que en nuestros momentos de debilidad, que son emocionales, podamos reafirmarnos en la palabra, en lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, justamente cuando vivimos ese proceso, es saber que en tus fuerzas no eres capaz, pero que Dios te dio la responsabilidad y te ha dado todo lo que tú necesitas para ejercerlo. Yo tengo algo que decir, y es una experiencia que me pasa siempre en el módulo 1, que soy el facilitador de Una Nueva Vida Comienza. Cada vez que llegan las parejas y vienen con su barriguita, el niño en el vientre, y yo le digo, toque la barriga, tóquesela.
quiero decirle algo. Fue creado por Dios y Dios lo está formando en tu vientre y viene con propósitos eternos. Y quiero decirte algo más, y aquí es cuando empieza un poco a asomarse las lágrimas. Quiero decirte algo más. En todos los seres humanos, Dios los seleccionó a ustedes como padres para que ejercieran el rol y tienen toda la capacidad y potencial de ejercerlo con excelencia. Pero implica una sola cosa, una sola palabra: obediencia, que es lo que tocó la hermana Bianca al inicio. O sea, esto de educar a nuestros hijos lo hacemos por obediencia a nuestro Señor. No es que nos caímos de la cama, no es que es una cultura nueva, no es que es algo de la nueva moda. Esto se trata de obediencia. Esto se trata de obediencia. Es la única forma que vamos a ver la transformación real en todas las naciones y principalmente en nuestra nación. Ahí veo una pregunta de la hermana Juliana, que tiene 1000 preguntas. Me gustaría responder a esta que dice: ¿y cómo se sustentan si educan desde casa? Bueno, yo les puedo hablar un poco de mi experiencia personal. Yo no fui educado en casa, ¿verdad? Pero tuve una madre que se dedicó a cultivar un talento que afloré como a eso de los 5 años, que fue para el dibujo. Yo era un pequeño dibujante, ¿verdad? Me gustaba dibujar, vivía dibujando a cada rato, con colores por todas partes, desde los 5 años que yo tengo uso de razón. Ella dice que menos. Entonces, ese pequeñito lo metieron en el colegio, ¿verdad? Como toda cultura social. Pero en el colegio fue donde más malas mañas aprendí. Ese angelito que estaba en su casa con su mamita, cuando entró al colegio, aprendió las mismas malas mañas y comenzó a independizarse. Como llegó con un poco de malas mañas a casa, y de repente tú te identifiques con este testimonio. Porque todos en nuestro colegio empezamos a fumar, empezamos a tomar, empezamos a oler, empezamos a fornicar, empezamos a rumbear, empezamos a mentir desde el colegio. Muy poco desde casa. En casa se enseñan los valores, siempre han dicho eso, pero en los colegios también tienen que enseñarse los principios bíblicos, pero no pasa así. Entonces, yo recuerdo que en el colegio fue donde más me perdí, donde más me eché a perder, pero siempre tuve un don, siempre tuve un talento. Cada niño viene con un don y con un talento. Por eso es que la educación es individual. Por eso es que la educación no es colectiva, como lo enseña el evolucionismo, que todos somos una raza que deben ser educados colectivamente. No, ¿verdad? Todos somos seres hechos independientemente, dependientes de Dios, individuales, con dones y talentos únicos. Y por medio de esos dones, yo tengo que identificarlos a medida que voy enseñando y educando a mi hijo, y Dios va a sustentar su vida a través de ese don y a través de ese talento. No lo que enseña la sociedad de que, bueno, aquí en Puerto Ordaz, donde nosotros vivimos, todo es empresas básicas. Ah, no, mi hijo tiene que ser ingeniero para que esté en una empresa básica. Pero si el don que Dios le dio es de cantar, si el don que Dios le dio es de ser artista, si él quiere ser músico, artista, o en mi caso, diseñador, artista, dibujante, ¿qué va a pasar? Lo voy a obligar a ser ingeniero porque el boom de nuestra ciudad son las empresas básicas. Estamos castrando el propósito de Dios sobre un niño, y esto pasa en los colegios. Castran muchas veces los propósitos de Dios sobre los niños porque les enseñan colectivamente y no les afloran ese talento. Entonces, gracias a Dios tuve una madre que quiso que yo fuera artista, que me metió, hice cursos de pintura, hice cursos de diseño, me fui capacitando conforme fui creciendo, y todo esto me llevó a desarrollar las artes que hoy hago. Y a través de eso yo me sustento. Ahora, si yo educo en casa, no trabajo, estaría cumpliendo un principio dejando de cumplir un principio para cumplir uno. Yo trabajo, ¿verdad? Yo trabajo, yo hago artes, ¿verdad? En un tiempo tuve una empresa propia en donde hacía publicidad, donde hacía artes, donde hacía diseño, y a través de eso sustento mi hogar. Porque debemos entender también que en el caso de las esposas, en el caso de la mujer, ellas son las que en primera instancia crían, disipulan y educan a los niños. Y los hombres también, pero desde un punto de vista más doctrinal y teológico, ¿verdad? Por eso es que soy de los que avalo este libro
como el principal manual para hacer los currículos. Aquí están todas las materias y de aquí nace el currículum de cada familia. Entonces, si tú te preparas en esto, te preparas bíblicamente, te preparas teológicamente, vas a saber cómo desarrollar los currículums basado en tu niño, basado en la individualidad, en los dones y talentos que Dios le dio a tu hijo, ¿verdad? Y Dios sabe, Dios tiene el propósito. Solamente lo que pasa es que esto es un paso. Educar en casa es algo así como cuando tú llegas a los pies de Cristo y comienzas a caminar con Él, es algo nuevo. Es algo que debe ser formado en ti, es algo que debe ser preparado en ti, es algo que Dios debe quitar muchas vendas. Educar en casa no es traernos la escuela con sus horarios, con su timbre, con su director, con su horario de recreo a la casa. No. Educar en casa es repetirás estas palabras cuando te levantes, cuando estés acá en el trabajo, cuando andes con el niño. Apartas horas para educar, hay momentos donde vas a educar junto con otros padres en comunidad de pacto, en comunidad de iglesia, van a educar y Dios va a ir haciendo de esta manera. Pero sí trabajo, hermano, sí trabajo. El problema, y quiero hablar en cerca, lo que abarca, ahí voy con las madres, es que, bueno, el padre trabaja y la mamá se queda en casa trabajando, pero en pro de su familia, educando a sus hijos, porque es verdad, requiere demasiado esfuerzo, requiere tiempo para crear los currículos, para crear los horarios, imagínate si tienes más de uno, porque cada niño es un currículo diferente. Entonces, por eso que la madre confía en que el padre es el proveedor y confía que él va a sustentar a la familia mientras ella queda en casa atendiendo la comida, la casa, y sé que esto no es novedoso porque esto es como que, bueno, ya vamos, como una vez me dijeron, no, tú estás retrocediendo para atrás, pero es que de eso, ahí fue que se perdió todo. Allí fue que se perdió todo. Con la revolución industrial, ahí fue que se perdió todo. Sacaron a las madres de sus casas y perdimos a nuestros hijos. Y eso es lo que no queremos. Las madres necesitan estar en casa. Entonces, cuando la madre encuentra el equilibrio, que ahí voy, que sé que me dicen, no, pero es que tú crees que las madres no pueden trabajar. Sí, pueden trabajar, pero cuando tengan el equilibrio de primero, ya su esposo bien atendido, sus hijos bien atendidos, su casa bien atendida, la educación en casa bien atendida, puede trabajar desde casa, puede generar dinero desde casa. Como lo muestra la mujer virtuosa, es una mujer que hace, pero la principal o lo principal requisito, bueno, de Dios, porque lo muestra en la escritura, es no descuidar a su hogar, su casa, su esposo, sus hijas, es lo primero que ella hace, cuidar esta marcha, que marche bien, y de ahí se pone su talento, lo va a ejercer para su hogar, porque es para su hogar que lo ejerce también. Yo quiero decir pero algo. El problema está, disculpen, que el problema está cuando, lo que pasa que ahí está el problema cuando creemos, porque ya se nos han dicho esto, que les recomiendo a las madres publicidad, mentiras que las mujeres creen de Nancy Demo, cómprenlo. Creemos, tenemos la gran mentira de que nosotras hacemos todas las cosas bien y perfectamente. Entonces, todas las cosas, es verdad, la mujer puede hacer las cosas bien, hasta un poco mejor que el hombre, pero algún pollo se le quema. Algún pollo se le quema. No todo lo hace bien. Y allí es donde nosotras tenemos que ser humildes y dejarnos abrazar por nuestros esposos y dejarnos confiar en él de que no todo lo podemos hacer bien. Entonces, por eso que, como la mujer virtuosa, que le aconsejaba esta madre del rey, a este rey, que la principal es su familia y después lo demás. Si todavía no has obtenido el equilibrio acá, entonces espera el tiempo. Quizás tu bebé está recién nacido, quizás tiene otros niños y puedes y tienes que dedicar más tiempo a esto. Entonces, que esto es
hermoso, estás haciendo un grandioso trabajo, el mejor trabajo del mundo es tú criando a ministros, a presidentes, a Naguará, a todo el mundo. Estás criando a una persona que va a glorificar al Señor, bien sea el propósito que Dios tenga para él. Y eso lo estás haciendo tú. Así que no necesitas, como dice la música y las publicidades, no, necesitas reinventarte, estar empoderada y salir de tu casa porque tú tienes que tener amor propio. No necesitas eso. La Biblia no nos dice eso. Entonces, nos dice que nosotros obedezcamos al Señor, a su palabra, a que Él indicó al líder como el proveedor de la casa, al hombre, y nosotras como la ayuda idónea en su hogar. Ahora, quiero aclarar un punto, porque cuando tocamos ese tema, no es para desviar el tema que tenemos de educación en casa, sino que ahí entonces empiezan a hablar sobre machismo. Y por supuesto, o sea, un hombre que no tiene el corazón transformado por Dios, lo que va a ser guiado es por sus pecados, por su egoísmo, por su amor propio, únicamente satisfacer sus necesidades y se convierte en una autoridad en el hogar de forma tiránica. Y eso sí, okay, eso va a suceder. Pero estamos nosotros criando una nueva generación de hombres y mujeres piadosos para el Señor, que van a gobernar su casa para la gloria de Dios. Entonces, es necesario entender esto de la manera correcta. No como el mundo o el sistema nos hacen ver o engañan a las mujeres, desacreditando el rol que el Dios le dio. Y tocaste ese punto importantísimo, y hay que reafirmarlo, reafirmarlo y reafirmarlo. Las mujeres tienen un rol fundamental porque moldean el corazón de los nuevos ciudadanos que dirigirán a las naciones. Vamos a responder a unas preguntas que están en la cajita, y aquí dice, ¿hasta qué edad planean o recomiendan hacer homeschool? Bueno, a los 20, bueno, acá creo que en Venezuela, a los 17 se gradúan para universidad. Allí termina nuestra pequeña tarea. A los 21 es que nos resta un poquito de inculcarlos, pero hasta, por ejemplo, en Venezuela, los 18 son mayores de edad, hasta allí ellos ya entran a la universidad. Entonces, allí ya el niño, desde pequeño, si lo instruyen en la palabra de Dios y todo en referente a las materias, el niño va a tener el argumento, si va a estudiar una carrera que, por ejemplo, no sé, física, ingeniería, el niño va a tener, o el joven, argumentos para poder afrontarse a una universidad. Quizás no puedas costear una universidad cristiana o va a estar en una universidad que no netamente es cristiana, pero ya el niño tendrá la habilidad apologéticamente, porque los padres los educaron así, para afrontarse a ello. Y se ha visto que niños jóvenes entran a esas universidades porque les toca, su carrera es únicamente en una universidad así, y ha llegado han convertido a profesores, a otros compañeros a Cristo. Pero lo otro es cuando el niño no llega con esas fortalezas espirituales a esas instituciones, como le pasó a un pastor que su hija llegó a eso, tuvo 2 semestres, en el segundo semestre le dijo, papá, soy atea. Así le dijo, papá, soy atea. ¿Y qué? El papá tuvo que ir de una ciudad a otra a buscar a su hija. ¿Por qué le dijo eso? Porque le dijeron que la Biblia tenía errores. Y le dijeron todas esas verdades. Y como la niña no tenía, tanta era la información que le dijeron desde, no, Dios no existe, en todas las materias, Dios no existe, o quizás no lo dicen así, pero, o sea, se le sobreentiende de manera evolutiva, con la evolución, con el Big Bang y todo esto. Entonces Dios no existe, llega a esa conclusión y por eso ocurre eso. Pero aquí le van a hacer otra publicidad. Quiero recomendar este libro, Verdad Total se llama. Es de Nancy Pierce. Y en este libro ella habla de cómo sacaron la Biblia de los colegios de Estados Unidos,
cómo hombres que eran en un momento cristianos, luego se convirtieron en ateos y comenzaron a desvirtuar directamente el cristianismo dentro del sistema educativo. Habla de cómo entró en los debates que hubieron del cristianismo contra el evolucionismo y cómo el evolucionismo entró en el sistema educativo. Habla de la feminización de la sociedad. Habla de muchos temas, ¿verdad? De las falsas dicotomías. Y es un libro, hay una frase de ella, Nancy Pierce, que me encanta, que dice que si los padres no han preparado a sus hijos en teología, en apologética, los están arrojando en un vacío secularista. ¿Por qué? El testimonio que decía mi esposa es de la hija de un pastor, ¿verdad? Que fue criada en un hogar cristiano, porque todos sabemos que los hijos de los cristianos crecen en hogares cristianos, pero son educados por los filisteos, son educados por todos estos paganos, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a la universidad, cuando esta muchacha llegó a la universidad, se consiguió con profesores que negaban la veracidad de las escrituras, negaban que la Biblia había sido preservada y había llegado a nuestras manos intacta y que era la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto la convirtió en atea, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos preparar a nuestros hijos en la palabra del Señor, en apologética, en teología, y nosotros como padres debemos prepararnos por eso. Si nosotros miráramos que la batalla cultural, como dicen por ahí, no, que el mundo está en una batalla cultural, la verdadera batalla cultural está dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros hogares cristianos. Ahí está la verdadera batalla cultural. No nos enrollaríamos tanto con el tema de la legalidad, con el tema de, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Con qué materia o qué carrera va a cursar mi hijo dentro de 50 años, dentro de 20 años, dentro de... Hermano, la batalla más grande es la de salvar el alma de nuestros hijos, salvar el alma de las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿De qué vale ganarse el mundo y perder un alma? ¿De qué vale que ganemos a nuestros hijos para que sean tremendos ingenieros, ¿verdad? Si perdemos un alma. O sea, lo primordial es educarlos en el temor del Señor. Educarnos en el temor del Señor. Y luego Dios dirá, Amén. Dios añadirá. Todo lo demás está. Todas las demás herramientas están. Todas las demás herramientas están. ¿Verdad? Apenas mi bebé tiene mucho con la sociedad el tema de la y querer educar desde casa. Tenemos al Señor gigante peleando. Ya Él nos dijo algo. Él está con su diseño. La materna, educar en casa es parte de su diseño. Él es el que está contigo peleando tu batalla. Y ahora vamos a no sé por qué. A partir de que empieza, hablamos al principio, que siempre estás educando. Está bien, hermano. Bájale un poquito. Ok. Desde siempre estamos educando, desde que Dios te bendice con los hijos, ya desde el vientre, ya desde los primeros años, ya desde siempre. Ya estás mostrando a tu descendencia quién es Dios, quién es tu creador, para qué te creó, para qué, cómo vives, porque ellos, aunque están en la barriga o aunque están bebecitos, que tú piensas que no están viviendo, que no están sintiendo, que no están experimentando, todo lo están aprendiendo, experimentando, sintiendo. Que no es que tienes que estar inscrito en un ministerio desde que tienen los 4 años para saber que estás haciendo homeschool. No, la educación en casa, que desde que Dios te bendice con tu descendencia, ya estás educando. Y por eso es que es una educación tan integral, y por eso que cuando hacen esas pruebas de nivelación con niños de su edad, ellos normalmente los que hacen homeschooling supera el coeficiente intelectual. Aquí otra pregunta. Así es. Hijos ingresarán a estudios superiores como la universidad, porque para hacerlo se necesita el certificado o título de bachillerato, incluso para entrar al seminario teológico. Esto lo estábamos hablando en todo el live, que seguramente sí, igual hay que depender de lo que el Señor indique, pero que para eso estamos
Dios en este tiempo nos ha dado ministerios y nos ha dado instituciones para nosotros poder entrar en ellos o poder avalar, tener ese acompañamiento para que nuestros hijos tengan su currículo, tengan sus notas avalados por este ministerio, por estos hermanos, por estos colegios paraguas, por estos sistemas cristianos, ¿verdad? Donde los ingresamos, disculpa. Y ya como dice, una base para, ya de acuerdo con Dios. Yo estamos nuestra pequeña. Toca volver a ver el live. Ahora, quiero decir algo. Yo también tuve esa lucha y muchos padres lo tienen cuando deciden hacer homeschooling. Pero ¿qué pasa? Yo le dije, por lo menos, mi mamá, que es docente. ¿Qué pasó, mami? Ahorita te cambiamos. Ve, mi mamá, docente por 40 años, en una institución de educación a nivel gubernamental, jubilada como docente, y ella en lo que se enteró que nosotros íbamos a educar desde el hogar. Sí, mami. Desde el hogar, ahí, wow, fue un impacto, ¿no? Y lo primero que yo dije, mamá, a mí más me interesa, más que el título que vaya a tener mi hijo, es que mi hijo tenga un corazón agradable al Señor. O sea, un carácter que le agrade a Dios. Y el título, porque vemos excelentes hombres profesionales, pero grandes corruptos, inmorales, sin temor de Dios. Nunca debemos olvidar esto, que educar a nuestros hijos en casa es conquistar sus corazones. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Es una conquista que lleva preparación, es una conquista que lleva un tiempo, ¿verdad? Como dice el hermano, un tiempo de aprender, de desaprender, de instruirnos en la palabra del Señor. Y mientras más tengamos un corazón humillado al Señor, créeme que o sea, ese respaldo del Señor está. Porque como estábamos hablando, sí, son temas que confrontan, que no son fáciles de digerir, incluso ya cuando hay familias que ya tenían a sus hijos en los colegios, que ya han estado escolarizando a sus hijos, no estamos haciendo este live para condenar ni para no decir que somos los mejores, no. Estamos dando este live para dar claridad bíblica y para que tú sepas que tu Señor, que tu Dios, tiene algo específico que desea que tú ejerzas, si ha llegado esta verdad a ti, con el amor y con toda la humildad y con toda la humillación ante Él, ¿ok? Que Él te va a respaldar, que Él te va a dar todo lo que necesitas y que Él desea ese corazón, pues ese corazón humilde ante Él. Entonces... Y la fe siempre... Preguntan allí qué opinan de Montessori. Bueno, yo Montessori tiene una cosmovisión no bíblica, muy humanista. Montessori, su trasfondo es que los niños son animales, los niños no son... se comportan como animales, entonces nosotros tenemos que van a aprender a desarrollarse con el entorno y su estimulación va a ser el entorno, pues todo dejarlo. Hay unas cosas que dicen que son medias verdades, pero otras no lo son. De hecho, en Colombia hay un colegio Montessori en donde es una granja y el niño se esparce libremente como un animalito. Entonces, tiene su trasfondo que no es bíblico, sino que es una cosmovisión más humanista. Entonces, para ello, bueno, hay escuelas, ahí se las pueden anotar, hay una escuela para padres que está en Instagram, busquen Escuela para Padres. Ellos capacitan y te dan una acreditación un año, te capacitan un año para cómo hacer los currículos, cómo hacer los planes de clase, cómo enseñarle un carácter santo a tu hijo. Todo esto ellos lo enseñan así. Va a comenzar en junio o en agosto, no me acuerdo. Va a comenzar una escuela, que la escuela que nosotros hicimos, se llama Maestros para las Naciones. Va a comenzar en Bogotá, pero lo van a hacer online para los demás países. Para Bogotá pueden hacerlo presencial y para los demás países. Entonces buscan Maestros para las Naciones, lo buscan en Facebook o también me pueden escribir y yo les doy más información acerca de eso.
Entonces, allí ustedes se van a capacitar. Hay muchas escuelas que se pueden llevar, mi amor, ya estoy hablando, Licha. que se pueden capacitar para ello. Entonces, sí se puede. Lo único que hay que tener, como les dije, mamá, el tiempo para capacitarse, para hacer lo que tiene que hacer, y papá respaldando a mamá. En eso, llegar a un acuerdo, y sobre todo el papá tiene que dirigir, el papá tiene que, no es que el papá no va a hacer currículo, no, el papá tiene que verificar el currículo que hace mamá. El papá verifica si el currículo está bíblicamente, si es verdad lo que dice allí en la Biblia. Eso hace. Y eso es parte del despendiente, pues que van a tener situación difícil en el sentido de tomar decisiones para ejercerlo, pero ya una vez que lo hagan, ya van a ver la libertad, ya van a ver los beneficios, ya van a ver que va a ser bueno para la familia. Bueno, esto ha sido bastante interesante, este conversatorio. Y bueno, siempre, así como en el homeschooling tiene su tiempo, donde los niños prestan atención, un tiempo donde su capacidad de atención también, y bueno, aquí ameritan de sus padres, los niños, tanto por allá como aquí. Eso es homeschool. Los niños, o sea, son nuestra prioridad, para eso trabajamos como equipo. Si es algo que, bueno, amerita que alguien esté, obvio que está papá, está por allá también papá, mamá sale, mamá enseña, mamá atiende, o sea, igual, en tal caso papá tiene que hacer algo y lo hace él con el entendimiento que todo es para la gloria de Dios. No, y que de manera providencial siempre ocurren cosas que tú estás compartiendo con tu hijo, porque si vas al trabajo te lo llevas, si lo puedes llevar, si vas de camino a, no sé, a algún supermercado vas con tus hijos, y se presentan cosas como que él está viendo unos cables. ¿Y qué son esos cables? Entonces, no, esos cables transportan electricidad, hijo. La electricidad es esto, es aquello, fue revelada por Dios para esto. La electricidad puede ser a nivel del viento, también a nivel de los ríos, porque la fuerza que ellos tienen es transformada X. Es decir, siempre estamos enseñando. Siempre estamos enseñando. Es lo que se refiere a Deuteronomio 6. Nunca dejas de enseñar. Eso es la educación en casa. Eso es Dios para nosotros. ¿Y qué es lo que hay? Es un tiempo que y lo preguntaron hasta qué tiempo. Bueno, tenemos 20 años, pero no esperemos los 20 años para empezar. Tenemos que empezar desde ya. Dígalo, Daniel. Yo quiero leer una frase aquí que dice: los jóvenes creyentes, aquí ella está hablando de por qué los jóvenes abandonan la fe cuando llegan a grandes, ¿no? Y dice, los jóvenes creyentes también necesitan una religión cerebral, o sea, no una religión netamente emocional. Instrucción, esto se refiere a instrucción en cosmovisión y apologética, que les equipe para analizar y criticar las concepciones antagonistas que se van a encontrar cuando abandonen el hogar. Nuestros hijos van a abandonar el hogar en su tiempo, pues. Si se les previene y se les equipa, los jóvenes tendrán al menos oportunidad de luchar cuando se hallen en minoría frente a sus compañeros de clase o de trabajo. El formar a los jóvenes para que desarrollen una mentalidad cristiana ya no es una opción. Es parte de su equipo imprescindible de supervivencia. Queriendo decir que con la educación en casa, nosotros estamos preparando a nuestros hijos para que cuando fueren viejos, cuando fueren mayores, no se aparten del camino del Señor, sino que perseveren en la fe, en medio de todo, sea ámbito laboral, sea ámbito universitario, sea cualquier ámbito. Allí estará el sello de los 20 puntos que como maestros paternales habremos de tener de parte del Señor. En un Dios que cumple, o sea, Él nos demanda hacer algo, nos da las herramientas y Él cumple sus promesas. Es un Dios que cumple, no vivimos al
despierta, no tengan temor. Ustedes hagan lo que el Señor les dijo y no tengan temor. El Señor es fiel a su palabra, a su promesa. Eso es algo importante que hay que aclarar también, porque hay muchos padres que tienen temor, pero no lo tengan. Y siendo padres cristianos, tienen temor va a ser homosexual, los hijos van a abandonar el camino del Señor. O sea, cumplamos y seamos obedientes, porque el Señor da sus promesas. Aquí, gracias, Yami. Hagan estos live más seguidos, sí, hay que hacerlo porque el Señor está enseñando a su pueblo a través de su palabra. También, bueno, el hermano Franklin, saludos, hermanos. Por aquí ya vamos a dejar de... Saludos, hermano. Franklin cumpleaños mañana. Bueno. ¡Feliz cumpleaños, hermano! 20 años cumple. 20 años. Y bueno, nada. 20 años. Seguimos con estos tiempos. Sigan a los hermanos Daniel y Bianca, son una bendición. Nos mantenemos en línea, diciendo los temas que también quieren que vayamos trabajando. Igual esto lo vamos viendo a través de estas vivencias por esta red, que le damos gracias a Dios por la tecnología, porque en estos tiempos, aunque es parte de esas señales, sabemos que Dios las para expandir su nombre, para expandir sus diseños, para expandir su gloria, o sea, que la gloria de Dios sea evidente pues también en su pueblo. Y para enseñar, así como un niño es moldeado en la verdad, también, bueno, el adulto, a pesar que le cuesta un poco más que un niño, porque ya tiene programas insertados en su mente, pero es posible desprogramarse y formar parte, pues, ¿ok? Como dice el Señor en su palabra, Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, seremos santificados por la palabra. Sí. Dios Bueno, gracias, hermanos, por aceptar la invitación. El Señor nos sigue dando sabiduría. Amén. Para levantar una nueva generación. Amén. Que no coma cuentos. Que coma Biblia. Que coma Biblia. Mira, Sheila y Christopher saludan a Licha. Saluda, Licha. Mira, dile chao, Chao. Chao, Licha. Dios te bendiga. Bueno, gracias, hermano, por la invitación. Y bueno, para servirles y eso, no tengan miedo, tengan presente que están obedeciendo al Señor y que Dios los va a ayudar. Dios le va a dar sabiduría en qué hacer, en hacer los currículos, en hacer el plan de clase. Eso es lo de menos. Lo principal es crear un carácter santo en nuestros hijos. Amén. Saludos, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Chao, chao. Dios le bendiga.